Matemáticas 1, Bloque 3, Secuencias 22 y 23. Programa 17, Gráficas y tablas. A menudo, cuando leemos un periódico o una revista, nos encontramos con que gran parte de la información se presenta en tablas o gráficas. La información que aparece en ellas nos aporta datos útiles. Por eso es importante que sepamos interpretarlas correctamente. El mundo es como un rompecabezas de información que se nos presenta de forma desordenada. Cuando los datos están revueltos, es difícil saber qué significan y por lo tanto no los podemos usar ni interpretar. La información desorganizada es poco útil. Cada dato es como una pieza suelta, que no nos dice nada hasta que la combinamos con otras piezas y las vemos todas juntas y ordenadas. Para dar un uso adecuado a una gran cantidad de datos y para que estos puedan analizarse, la estadística nos ayuda a su correcto ordenamiento. Las tablas de frecuencias absoluta y relativa son un método que usa la estadística para clasificar y organizar la información según sus distintas características. La función de las gráficas es únicamente informativa. Se elaboran a partir de datos que ya fueron organizados en una tabla. En ellas se presenta la información de tal manera que es posible entenderla con mayor facilidad de un solo vistazo. Bueno, yo sé que la estadística es una rama de las matemáticas que estudia, por ejemplo, barras como la de pastel o varia información sobre las matemáticas o problemas. No, ahora no sé. La estadística, según tengo entendido, es la que reúne datos de los sismos de las poblaciones y todo lo demás por medio de gráficas y todo eso. ¿Son hechos reunidos para analizarlos? Es la rama de las matemáticas que, por ejemplo, hay gráficas para, saber sobre la cantidad de población o desarrollo de la comunidad. La estadística es la rama de las matemáticas que trata de la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos con el fin de tomar decisiones más efectivas. Es una actividad tan antigua como la civilización humana. En el antiguo Egipto, por ejemplo, como parte de los preparativos para construir las pirámides, se efectuó un registro de la riqueza y la población del país. Se tiene registro que los antiguos hebreos realizaron 2 recuentos de su población. También los chinos efectuaron censos hace más de 4000 años. Pero fueron los romanos quienes mejor supieron emplear los recursos de la estadística. Cada 5 años realizaban un censo de la población y sus funcionarios públicos tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recuentos periódicos del ganado y de las riquezas contenidas en las tierras conquistadas. También en América, antes de la llegada de los españoles, varios pueblos avanzados, como los incas y los mexicas, acostumbraban llevar un registro de los matrimonios y nacimientos, así como de lo que se cultivaba y producía en cada región del territorio. Más tarde, durante la colonia, el conteo de población lo llevó a cabo la Iglesia, mediante los registros parroquiales de los bautismos, casamientos y muertes. Actualmente, se llevan a cabo conteos para los más diversos fines, como en la mercadotecnia, la contabilidad, el control de calidad, la administración, la política, la ganadería, la agricultura, los deportes, la ciencia, la educación o la medicina. En todas estas áreas, las tablas y gráficas son los instrumentos con los que más comúnmente se organizan y presentan los datos.
Los casos en que se ocupan tablas y gráficas no necesariamente son muy complicados, también pueden ser útiles en situaciones sencillas. Pongamos un ejemplo. El tendero de esta comunidad quiere saber qué tipo de productos enlatados se venden más. Esto le servirá para saber la cantidad que debe tener de cada uno de ellos y que nunca le sobren ni le falten para la venta. Durante varios días anotó el contenido de cada lata que vendía y al final de la semana organizó la información en una tabla de frecuencias como esta. En el caso de una tabla de frecuencias, la información que se presenta es el número de veces que se repite cada característica. A eso le llamamos frecuencia absoluta. Si dividimos la frecuencia absoluta de cada tipo de lata entre el número total de datos observados, obtenemos la frecuencia relativa, es decir, la fracción que representa esa frecuencia dentro del conjunto. La forma más práctica y usual de expresar la frecuencia relativa es con porcentajes, los cuales se obtienen multiplicando por 100 el resultado de cada división. Fue así como a partir de una tabla como esta, el tendero pudo decidir el porcentaje de cada lata que debían surtirle. Una vez que ya tenemos la información organizada en una tabla, podemos presentarla de otras formas. Por ejemplo, en una gráfica circular, en la cual representamos visualmente la frecuencia absoluta de cada característica. Y si queremos representar la frecuencia relativa, la podemos indicar en forma de porcentajes. Tanto en los medios impresos como en los electrónicos, siempre hay alguien encargado de diseñar las gráficas y tablas que se publican. Veamos en qué consiste el trabajo del licenciado Ernesto Salazar Castillo, quien es el responsable del proyecto del análisis sociodemográfico. Ernesto, platícanos, ¿cómo te dan la información y cómo la organizas? Me dan la información en archivos informáticos que contienen un sinnúmero de tablas. Las tablas tienen un conjunto de información que incluso pueden ser decenas de miles de datos. La forma en cómo la organizamos está en función de las características cualitativas y cuantitativas de esos datos. Un ejemplo de una característica cualitativa, por ejemplo, sería el sexo de la población. Un ejemplo de la característica cuantitativa sería su edad o el nivel de ingresos que tiene. Ernesto, ¿cómo decides el tipo de gráfica o tabla que vas a usar? Si lo que pretendemos mostrar es un atributo cualitativo, lo ideal sería mostrar una gráfica de pastel. Por el contrario, si nuestro interés es mostrar una característica cuantitativa, las gráficas de barras o las de líneas son la mejor solución. También podemos utilizar las tablas para mostrar ambas cualidades. Ernesto, ¿y cuál es la utilidad para el público de presentar los datos en tablas o en gráficas? La representación pictográfica genera una idea inmediata de los datos que estamos analizando, le permite tener una sistematización del conocimiento y aparte le permite generar un criterio propio. Muchísimas gracias por esta entrevista. Es importante saber interpretar datos contenidos en tablas de frecuencias o presentados en gráficas, sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde la información es cada vez más abundante y circula con mayor velocidad. Los invitamos a que lean diferentes tipos de información presentada en gráficas y tablas.